Una primera afirmación de este tiempo de Navidad. Venimos leyendo mucho este texto, el prólogo de San Juan. Y una primera cosa que tenemos que creer es que por Dios, por la palabra de Dios, por el verbo de Dios, por la segunda persona de la Trinidad, todo fue hecho, todo cuanto existe. Por tanto, esto nos da una confianza básica de saber que todo lo que existe es un reflejo divino. Pero fíjense que dice que no todos lo han conocido. Por eso, para ser conocida de que todo viene de Dios, de que todo es de Dios, entonces Dios elige un pueblo, como dice la primera lectura del Eclesiástico, para manifestar esta verdad y para que este pueblo elegido glorifique y ponga de manifiesto que todo fue creado por Dios, no como un pueblo que se separe del resto del mundo creyéndose mejor, sino un pueblo que sabiendo que todo lo hizo Dios, le diga a toda la creación que Dios está con ella. Es decir, un pueblo al quien Dios se le revela, sea un pueblo revelador de todo lo que hay de Dios en todo lo que existe. Aunque este pueblo es el que va a saber que también el ser humano, cuando se aparta de Dios, oculta esa luz. ¿Por qué? Porque el ser humano en su libertad puede elegir la luz o puede elegir las tinieblas. Y cuando elige las tinieblas, se va por un camino que oculta la vida de Dios, que empaña y empobrece la luz divina. Es por eso que en el Concilio Vaticano II, fíjense que la Iglesia, que es el pueblo elegido de Dios, fíjense que Dios elige un pueblo en el Antiguo Testamento para manifestarse, y ese pueblo vivió su misión de ser el pueblo de la alianza con Dios, pero luego cuando vino ese Dios hecho carne, no lo pudo reconocer, pero a los que lo reconocieron se les dio la gracia de ser hijos de Dios, y ese es el pueblo de la nueva y eterna alianza, que somos los católicos, los cristianos. Y tenemos esta misión no de salir a condenar al mundo, sino de salir a ayudar a discernir todo lo que viene de la luz o lo que nos sumerge en las tinieblas. Por eso el Concilio Vaticano II define a la Iglesia como Lumen Gentium, luz de las gentes. La Iglesia tiene la misión de mostrar cuál es el camino de la luz y tratar de ayudar a que no caigamos en las tinieblas. Esto es una primera clave para entendernos cuál es la misión del cristiano: ser luz, no condenar a la persona, sino ayudar a discernir los caminos de la oscuridad y los caminos de la luz. Una segunda ocasión de la Iglesia está dada por esto que nos dice también el prólogo. Somos el pueblo que acoge esta relación de Dios Padre con su Hijo. Dice, en el principio era Dios y todo se hizo por Dios, por la palabra de Dios. Y la palabra también era Dios. Quiere decir que entre el verbo que hace todo y el Dios que todo lo crea, pero que imprime un logos, una inteligencia en todas las cosas, hay una relación. Por eso el cristiano, el que
vive con Cristo y vive en Cristo, vive esa relación como la vive el Hijo con el Padre, la palabra con la vida. Entramos, al creer en Cristo y al recibir a Cristo, entramos en relación con Dios como Padre, y la vida del Padre está en nosotros y nosotros en la vida del Padre. Y esa es la alianza, no un pacto de afuera, es un pacto de adentro, Dios en mí y yo en Él. Dios en este pueblo y nosotros en Dios. Pero para poder vivir siempre en Dios, sabiendo que el pecado ha marcado nuestra vida, necesitamos vivir en esa alianza, renovándola permanentemente, reconciliándonos permanentemente, sea a través del sacramento de la reconciliación, como sea también alimentándonos y nutriéndonos del cuerpo de Cristo para que viva y dé frutos en nosotros. Y diría que una tercera palabra que nos hace reflexionar es que por Dios todo fue hecho y por tanto todo está impregnado de ese Dios que nosotros predicamos. Y es por eso que la Iglesia no está peleada con la ciencia. Muchas veces la ciencia ha querido retirar a Dios, pero en realidad por el Logos todo fue hecho. Por eso cuando estudiamos algo, todo tiene una cierta lógica, ¿no? Si estudiamos psicología, estudiamos la lógica de la psiquis humana, a veces mejor y más verdadera y auténtica, otras veces más apartada de la verdadera lógica, del verdadero logos que creó nuestra naturaleza. Pero si estudiamos también otras ciencias, a lo largo de los tiempos nos hemos dado cuenta que la fe no contradice la ciencia humana, sino que la ilumina para descubrirse más auténticamente, más profundamente. Cristo es el Logos, el mundo tiene una inteligencia. El mismo Einstein decía, no se puede no creer en una inteligencia que ha creado todo y que ha quedado impresa en todo lo que descubrimos. Si descubrimos la vida animal, si descubrimos la vida humana, la medicina no termina de ahondar cuánta lógica, cuánta verdad y cuánta ciencia, ¿no es cierto?, cuánta verdad hay en el ser humano que todavía no la llegamos a terminar de agotar. Y si nos vamos hacia el universo entero, nos damos cuenta que también hay leyes que todo lo gobiernan. Si nos vamos a la naturaleza, la descubrimos de la misma manera. Por tanto, la fe no es algo separado de la vida, sino lo que pone luz en la vida para que el ser humano pueda descubrir la vida y vivir plenamente la vida. La Iglesia es vida. En este año jubilar, ¿no?, en el que queremos renovar nuestra fe, queremos renovar nuestra alianza con Dios, regalémonos este poder vivir con el deseo de que muchos reciban la vida de Cristo. Renovémonos en este deseo de querer renovar esa alianza de ser hijos en el Hijo, con el Padre y en el Espíritu Santo que nos fue dado. Y seamos también luz del mundo para que en el lugar donde estemos, desde lo que estudiemos, no ocultemos a Dios, sino que seamos reveladores del Dios que lo impregna todo, porque todo por Él fue hecho.